capítulo 4, seguimos en nuestro estudio versículo a versículo por el libro de Efesios. Una porción de la Escritura muy hermosa que vamos a leer hoy. Claro que toda la Escritura es hermosa, pero este pasaje que vamos a leer hoy, y siempre que llegamos a un pasaje nuevo, siempre digo, este es un pasaje muy hermoso, ¿verdad? Es porque pues toda la Biblia es hermosa y cada vez que nos sentamos a estudiar la Biblia, ese parece ser que ese es el nuevo pasaje preferido, ¿verdad? Lo subrayamos, de alguna manera lo marcamos y decimos, ok, de ahora en adelante este es mi pasaje favorito, hasta que volvemos a abrirla y leerla, y luego hay otra cosa que encontramos en ella, y luego eso se convierte en nuestro pasaje favorito. Efesios capítulo 4, vamos a leer los versículos 1 al 6, después vamos a orar y después vamos a entrar de lleno a nuestro estudio. Efesios 4, versículos 1 al 6 entonces. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu bondad y misericordia. Te damos gracias por esta porción de la Escritura que vamos a leer hoy. Te pedimos que por el poder de tu Espíritu, Señor, tú la abras a nosotros y que nuestros corazones se sientan fortalecidos, nuestra fe, Señor, se sienta edificada. Señor, nuestro espíritu se regocije en lo que hoy vamos a ver. Y te pedimos, Señor, que cualquiera que haya entre nosotros, que todavía no tenga el conocimiento de lo que es, Señor, andar en Cristo, que hoy pudiera sentir en su corazón ese llamado a volverse del camino en el que va y a encomendarse a ti, poner su fe en ti y caminar de aquí en adelante contigo y para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces estamos estudiando el libro o la epístola de Pablo a los Efesios. Es una epístola en la que hemos estado viendo lo que Pablo quiere que los creyentes sepan que tienen y que son en Cristo Jesús. Es una epístola en la cual Pablo está exhortando a los creyentes a que se vean a sí mismos como aquellos que Cristo ha pagado por su pecado en la cruz, derramando su sangre, y los cuales ahora se han convertido en herederos de Dios, coherederos con Cristo del reino celestial. Se nos ha dicho que Dios nos escogió a nosotros en Cristo Jesús. Nosotros somos escogidos de Dios. Sí, que nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, ustedes no me han escogido a mí, yo los he escogido a ustedes. Nosotros también podemos con toda seguridad, por lo que hemos estudiado en la carta a los Efesios, saber que somos escogidos por Dios en Cristo Jesús. Se nos ha adoptado para ser hijos suyos. Hemos sido adoptados. Él ha querido que nosotros seamos sus hijos, y así como aquel padre que adopta a un niño que tiene necesidad de que alguien le cuide, de que alguien le guarde, de que alguien supla sus necesidades, así Dios nos ha adoptado a nosotros y nos ha traído a ser parte de su familia por medio de esa adopción. La adopción es algo muy especial, ¿verdad? Porque la adopción es algo que hace una persona que en realidad desea tener a ese niño con ella. Porque ese niño no es de ella, no es de él, no salió, no lo engendraron, no salió de su propio cuerpo, ¿verdad? Es de otra persona. Sin embargo, ve la necesidad que tiene el niño o la niña, se compadece de él o de ella, decide que quiere tomarlo como su hijo propio y darle su amor y darle sus cuidados, y lo toma y se lo lleva a su casa y le da todo lo que ese niño necesita, aun cuando ese niño, niña no es de él. Eso es lo mismo que ha sucedido con todos nosotros. Nosotros no éramos hijos de Dios, éramos creación de Dios, pero no hijos de Dios. Habíamos sido creados por Él, pero no habíamos sido constituidos hijos de Él, sino hasta que pusimos nuestra fe en Jesús. Y para que nosotros pudiéramos poner nuestra fe en Jesús, Él tuvo que dejar su trono celestial, venir a la tierra, ser como uno de nosotros, ser juzgado y castigado por el pecado de todos nosotros, ser clavado sobre una cruz y derramar su sangre para, por medio de esa sangre, pagar nuestra deuda. Y así, al poner nuestra fe en Él, somos hechos hijos de Dios. Entonces somos adoptados por Él. Nos vio, nos quiso, nos deseó.
Quiero que sepan todos los que son cristianos aquí que Dios no les da todas las cosas que les da porque no tiene otra alternativa. Dios no los tiene a ustedes como hijos porque los necesita o nos necesita como hijos. Dios nos ha hecho sus hijos porque nos ha deseado, porque nos ha amado, porque Él quiso hacernos sus hijos, porque Él quiso que pudiéramos llamarlo Padre y que Él poder llamarnos hijos. También hemos visto que somos salvos por gracia y no por obras. ¿Verdad? Pablo nos lo dice en el capítulo 2, versículos 8 y 9 de Efesios. Somos salvos por gracia y no por obras. ¿Verdad? Hablando de las religiones del mundo, todas las religiones del mundo tienen dos cosas que pudieran ser. Una, que la persona tiene que hacer ciertas cosas para ganarse a Dios o dejar de hacer ciertas cosas para ganarse el favor de Dios. Y la verdad de las cosas es que no hay nada que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios, porque es por gracia. Y no hay nada que de hecho tengamos que dejar de hacer para ganarnos el favor de Dios, porque es por fe. Sin embargo, cuando nos acercamos a Él, cuando venimos a Él y su Espíritu Santo pasa a ser parte de nosotros y viene a morar en nosotros, el mismo capítulo 2 de Efesios nos dice que hay buenas obras, las cuales Él ha creado ya de antemano para que nosotros andemos en ellas. Entonces, no es que tengamos que hacer obras para ganarnos la salvación, es que esas obras han sido preparadas por Dios ya de antemano para que andemos en ellas, y al andar en ellas, lo único que estamos haciendo es confirmando delante del resto del mundo que de hecho sí somos salvos. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe. ¿Cómo? Por mis obras. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las obras no son para ganarnos a Dios, las obras son hechas simple y sencillamente por el agradecimiento que hay en nuestro corazón hacia Dios por lo que Él ya hizo por nosotros. Entonces somos salvos por gracia. No por obras para que nadie se gloríe, pero somos salvos para andar en esas buenas obras que Dios ha preparado para nosotros, para que nosotros andemos en ellas. Se nos dice también en el capítulo 2 que somos hechuras suyas. Somos su obra maestra. Él nos ha conformado y nos está conformando a la imagen y semejanza de su Hijo para que la santidad y la perfección y la justicia que podemos ver manifestada en Cristo Jesús pueda ser manifestada a través de nosotros aquí en la tierra también. De nuevo, no es algo que nosotros tengamos que lograr o nos tengamos que esforzar por alcanzar, es algo que Dios mismo da, es algo que Dios transfiere a sus hijos, para que a través de ellos Él pueda mostrar tanto su amor como su justicia, como su santidad. Por eso cantamos acerca de la santidad de Dios y sabemos lo que eso significa. Sabemos que Él es un Dios santo, puro, perfecto. Cuando nos comparamos con Él, nos damos cuenta de cuánto necesitamos de su gracia y su misericordia. Por lo tanto, vamos a Jesucristo, y cuando nos damos cuenta de que Él, por su mera gracia, nos ha salvado y nos ha dado esa santidad, nos ha dado esa naturaleza, el amor que Cristo ha mostrado por nosotros nos constriñe a llevar a cabo esas buenas obras que Él ha preparado para nosotros. Y cada vez que descubrimos que hay una buena obra delante de nosotros por hacer y nos damos cuenta que eso es algo que Dios ha preparado para que andemos en ello, lo hacemos con gozo, lo hacemos con gusto, lo hacemos con todo nuestro corazón, porque sabemos que así como Él preparó esa buena obra para que andemos en ella, Él nos va a dar el poder para hacerlo. Y luego también se nos ha dicho que hemos sido reconciliados con Dios y los unos con los otros por medio de la fe en la cruz. Hemos sido reconciliados con Dios. Y si hemos sido reconciliados, quiere decir que hubo un tiempo en el cual éramos enemigos de Dios. Estábamos en contra de Él. Y Él en contra de nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa. Porque Él, siendo santo, no puede tener comunión con el pecado. No puede tener compañerismo con el pecado y nada que signifique pecado. Por eso Jesucristo en la cruz, cuando todo el pecado del mundo fue puesto sobre sus hombros, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento el Padre, al tener su Hijo el pecado del mundo sobre sus hombros, tuvo que darse la vuelta, volverle el rostro y dejarlo para que pagara lo que tenía que pagar. Sí. Y luego somos reconciliados los unos con los otros. ¿Sí? Hay amor, hay compañerismo los unos con los otros, ¿verdad? Por eso estamos aquí todos reunidos, ¿verdad? Por eso queremos conocernos los unos a los otros, por eso queremos mostrar de alguna manera nuestro amor los unos por los otros, porque hemos sido reconciliados con Dios y los unos con los otros, y en esa reconciliación hay reconciliación con Él y con los hermanos.
Y también nos da a conocer su amor que sobrepasa todo conocimiento y fortalece nuestro hombre interior, que fue lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Nos da a conocer su amor, que sobrepasa todo conocimiento. Por favor, mire ahí la contradicción de términos que nos presenta. Porque nos dice Pablo, orando por la iglesia, que él pide que Dios nos dé a conocer su amor que sobrepasa todo conocimiento. Lo que quiere decir que sin la ayuda de Dios, sin el Espíritu de Dios, ninguno de nosotros conocería el amor de Dios. Y yo estoy seguro que la mayoría de nosotros, si no es que todos, que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, sabemos, conocemos lo grande, lo ancho, lo profundo, lo largo, lo alto que es el amor de Dios. Y la única manera que podemos conocer ese amor es si Dios nos da ese conocimiento. ¿Sí? Entonces tenemos toda la información acerca de lo que somos, lo que tenemos, sabiendo que tenemos todo esto de parte de Dios por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Ok, entonces surge la pregunta: ¿cómo debe afectar este conocimiento nuestra vida diaria? ¿Cómo debe afectar este conocimiento nuestro comportamiento delante del mundo? ¿Cómo debe afectar este conocimiento la manera en la cual nos desenvolvemos como cónyuges, como padres, como empleados, como patrones, como ministros, como maestros, como estudiantes, como hijos? Sabiendo todo esto acerca de Cristo y sabiendo que somos beneficiados con todas estas cosas de parte de Dios por medio de Cristo, ¿cómo debe este conocimiento afectarnos? Y esto es lo que Pablo nos va a decir comenzando con este pasaje del capítulo 4. En los próximos capítulos Pablo nos va a dar una vista de lo que debe estarse manifestando en nuestra vida, si somos en realidad salvos y si en realidad hemos puesto toda nuestra fe en Él. ¿Sí? Y nosotros como cristianos debemos prestar atención a estas cosas, porque conforme vayamos viendo estas manifestaciones de nuestra vida, podemos ir diciendo: oh sí, eso yo no lo hacía o no lo tenía antes de Cristo, pero ahora sí lo hago y sí lo tengo. Eso lo hacía o lo tenía antes de Cristo, pero ahora ya no lo hago y ya no lo tengo, porque ahora sé la posición que tengo yo en Cristo Jesús y el agradecimiento que hay en mi corazón por lo que Él hizo por mí al pagar por mis pecados, me lleva a llegar a la conclusión de que si Él murió por mí, yo tengo que vivir para Él. Nos va a decir Pablo claramente: si sabes que tienes todo esto, entonces va a haber ciertas cosas que deben manifestarse en tu vida, que van a hablar externamente de lo que ya sucedió dentro de ti. Y eso es lo glorioso de venir a Cristo, que podemos ver la transformación que hace en nosotros, podemos ver cómo cambia nuestra manera de pensar, podemos ver cómo cambia nuestro corazón, la manera de ver las cosas, las transforma, y podemos ver conforme pasan los años cómo nos estamos acercando más y más, aun cuando a veces lentamente, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pablo entonces empieza en el versículo 1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Algo que es importante que recordemos aquí es que Pablo, al escribir esto, estaba preso. Cuando él escribió esta carta estaba en la cárcel. Él había pasado por muchos sufrimientos, él había pasado por mucha persecución, él había pasado por muchas carencias. Él había pasado por muchos ataques de parte del enemigo, de parte de los enemigos de la cruz, de parte de su propia raza. Sin embargo, aún estando en la cárcel, él quería que a través de él se manifestara el cambio que Dios había hecho en su corazón, cuando finalmente postrado delante de Cristo, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y cuando él dijo esas palabras y se entregó completamente a Cristo, lo transformó completamente. Usted puede leer acerca de ello en Hechos capítulo 9 y puede ver que Pablo fue transformado de la noche a la mañana en dos personas completamente diferentes. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el amor de Cristo.
y ahora está prisionero, ahora está preso, pero aún así quiere influenciar, quiere darle a conocer a la iglesia aquello que Dios le ha dado a él, para que la iglesia pueda también ser un reflejo exacto de lo que Cristo quiere que sea aquí en la tierra, para que propague las buenas nuevas del Evangelio. Y noten que les dice a los cristianos en Éfeso: os ruego, les suplico. Es como cuando nuestros hijos nos piden a nosotros cosas que no les queremos dar y nos ruegan, ¿verdad? Ándale, papi, por favor. Ándale, mami, lo quiero, ¿verdad? Y nos ruegan con tanto amor, con tanto deseo en su corazón de que les demos lo que quieren. Esto es lo que Pablo le está diciendo aquí a los efesios: les ruego, les suplico. Y creo que el hecho de que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ruega a los creyentes de Éfeso y a través de las páginas de la Biblia nos ruega a nosotros como creyentes en este tiempo que andemos de cierta manera, creo que nosotros debemos prestar atención a ello. Porque es un ruego que Dios está haciendo a través de Pablo hacia los creyentes de la iglesia, ya sea la iglesia temprana o la iglesia de nuestros días, recordándonos que como parte de su iglesia, como parte de su cuerpo, hay una manera en la que debemos andar. Pablo ruega a los efesios que por todo lo que han recibido de parte de Cristo, anden de una manera digna de la vocación con que fueron llamados. Anden de una manera digna de la vocación con que fueron llamados. Sí, es el mismo llamado que se nos hace a nosotros. Debemos andar de una manera digna. Debemos andar de una manera que lo exalte. Debemos andar de acuerdo a esa vocación. Sí, ahora la palabra vocación, ¿verdad? Hablamos de estudios vocacionales o de escuelas vocacionales, o que tenemos vocación para esto, vocación para el otro, ¿verdad? Pero una cosa, en el idioma griego la palabra que se traduce vocación es la palabra klesis. Klesis. Y una de las traducciones para esta palabra es invitación. Y en el caso aquí en el que está hablando Pablo, es una invitación de Dios a recibir su salvación. Y Pablo lo que está diciendo aquí es que como cristianos debemos de andar de una manera digna, a través de la cual se manifieste y se muestre que esa invitación divina a recibir salvación por medio de Cristo, nosotros la hemos aceptado. La hemos aceptado. Y porque hemos aceptado esa invitación, buscamos de andar de una manera que le honre a Él. ¿Sí? Déjenme decírselos de esta manera. Ayer mi esposa y yo fuimos invitados a una fiesta de cumpleaños de uno de los pastores de la iglesia. Y se nos pidió que nos vistiéramos a estilos 60s, ¿verdad? Como yo nací mucho después de los 60s, yo no tenía idea de cómo era eso. Se están riendo como si supieran que yo no estuve en los 60s. A menos no mucho tiempo. ¿Verdad? Pero se nos pidió que nos vistiéramos como en los 60s. Y yo le digo a mi esposa: ¿sabes qué? Ir a buscar y ponernos. Y no tengo ganas. ¿Por qué no voy así como estoy? Y pues simplemente digo que no encontré nada. Dar algún pretexto, ¿no? Y me dijo: ¿sabes qué? Cuando aceptaste la invitación, sabiendo cuál era el tema que estaban pidiendo que te pusieras, aceptaste también sus condiciones. ¿Okay? Así es que para honrar al que cumplió años, si en realidad quieres honrarlo, tienes que hacer lo que la invitación dice. Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Dios nos ha enviado una invitación a aceptar la salvación en Cristo Jesús. Y al nosotros aceptar esa salvación en Cristo Jesús, tenemos que acercarnos a Él como Él quiere que nos acerquemos. Y tenemos que andar de una manera digna, de una manera que demuestre que en realidad queremos usar nuestra vida para exaltarlo a Él, para manifestar su amor a los demás, para darlo a conocer, no solamente por medio de nuestras palabras, que es muy fácil decirlo, ¿verdad? Sino por medio de nuestra vida. Y créanme que como pastor, y debo confesárselos, es mucho más fácil predicarlo que vivirlo.
Sin embargo, somos llamados a hacer precisamente eso, a vivirlo, a andar de una manera digna de la invitación que se nos ha hecho, la invitación que cada uno de nosotros hemos profesado que hemos aceptado. Imagínese usted que usted mandara una invitación a la boda de su hijo o su hija, o a la boda, a su propia boda, y que diga que diga la invitación que la vestimenta debe ser formal, ¿verdad? Porque va a ser en un lugar de renombre y quiere que todo el mundo vaya. Y llega uno de sus amigos en shorts y chanclas y con una playera de tirantes y con el pelo todo despeinado y maloliente y todo lo demás. Iba a sentir que lo está honrando. No iba a ir de una manera digna del evento al cual fue invitado. Sin embargo, aceptó la invitación, lo que quiere decir que por haber aceptado la invitación, él mismo se había obligado a someterse a lo que la invitación dice, ¿sí? Es lo mismo, es lo mismo. Y por eso Pablo está diciendo, les ruego, les suplico. Si dicen que han aceptado la invitación, si están proclamando que han aceptado la invitación, entonces anden de una manera digna de ella. Anden de una manera que manifieste que ese es el caso. Anden de una manera en el que Dios pueda ser glorificado. ¿Sí? Y eso es lo que el Señor nos está llamando a nosotros a hacer aquí hoy. Que andemos de una manera digna de esa invitación que decimos haber aceptado. No porque si no andamos, la invitación se retira, sino por el hecho de que nosotros decimos que ya la hemos aceptado. Acuérdense, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Una vez que Dios extiende esa invitación, una vez que Dios extiende esos dones, nadie los puede quitar. Pero nosotros como cristianos podemos andar de una manera indigna de ese llamamiento. Y al hacer eso, damos de qué hablar a la gente fuera de la iglesia. Y dicen y piensan, si esos son los cristianos, yo no quiero tener nada que ver con ellos. Porque dicen ser una cosa, pero se portan de otra. No, debemos andar de una manera digna. Pablo dice a los filipenses en Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Sí. Pablo dice, sea que esté ahí o sea que no esté, lo que yo quiero escuchar de los que los conocen es que andan de esa manera digna. Y ¿saben qué? Esto se traduce para nosotros, sea que estén aquí en la iglesia o allá en el santuario principal, o estén en su trabajo, o estén en sus hogares, o estén en la escuela, o anden en la calle, o anden en el mercado, o estén echando gasolina en la gasolinera, donde sea que anden, ahí deben de manifestar, deben de comportarse como es digno del evangelio de Cristo. Porque la palabra de Dios nos dice que el evangelio es poderoso para salvarnos. Si somos salvos, eso se va a manifestar de cierta manera. A los colosenses, Pablo les escribe en Colosenses 1, versículos 9 al 12, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Nota el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Se vio usted? Agradándole en todo. De manera que cada vez, cada día, tenemos que preguntarnos en todo lo que hacemos, ¿está agradando esto a Dios o no? No porque si no estamos agradándolo no vamos a tener salvación, sino porque el hecho de que no busquemos agradarle en todo debe hablar del estado de nuestro corazón para con Él. Estamos conscientes de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Sabemos nuestro estatus en Él. Porque si lo sabemos, entonces vamos a andar de esa manera. Llevando, sigue diciendo en el versículo 10, fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Fíjate usted,
Ese es el caminar cristiano. Él es nuestro general, Él es nuestro jefe, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Y quisiera que hubiera en el lenguaje español una palabra que significara Señor, que tuviera el mismo poder y el mismo peso que tiene la palabra que quiere decir Señor en griego. Porque esa palabra en griego que se traduce Señor es una palabra que implica que cuando se está en la presencia de esa persona a la cual se llama Señor, la persona se acerca postrada con el rostro a tierra para que el Señor o aquel que se llama Señor sea exaltado por encima de todas las cosas. Y siempre busca agradarle a Él. Es algo tremendo, es grandiosa, es preciosa la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Pero ¿por qué es tan hermosa? ¿Por qué es tan grandiosa? ¿Por qué es tan majestuosa? ¿Por qué es tan poderosa? Por eso nuestro anhelo debe ser siempre vivir para Él. Creo que no hay una manera más digna de andar en y con Dios que diariamente buscar presentarnos delante de Él como sacrificios vivos mientras estemos aquí en la tierra. Creo que no hay una manera más digna de hacerlo. Creo que por eso Pablo escribe a los romanos en Romanos 12, versículos 1 y 2, y de nuevo usa la palabra ruego, en donde dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es la manera en la que podemos mostrar que estamos viviendo una vida digna, que estamos andando dignamente delante de Dios. ¿Por qué? ¿Porque nos va a dar un coscorrón si no lo hacemos? ¿Porque va a sacar la regla y nos va a dar de reglazos? ¿Porque nos va a jalar las orejas o nos va a jalar las patillas como lo hacían en los tiempos de algunos de ustedes en la escuela? ¿Para que hicieran caso? No, note que dice, por las misericordias de Dios. Porque Dios ha tenido misericordia para con nosotros, porque sabe que somos polvo, porque sabe que en un momento y con un solo dedo nos pudiera aplastar y hacer pedazos, y hasta ahorita no lo ha hecho. Porque aun cuando nosotros seamos infieles y nos falte la fe, Él sigue siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Y el saber que hoy he recibido de nuevo la misericordia de Dios me hace querer entregarme a Él como sacrificio vivo y santo una vez más. Y pensar que tengo que vivir para Él, en Él y por Él. Y pensar que todo lo que hago, todo lo que digo tiene que ser de su agrado. Y si algo no es de su agrado, porque todos hacemos cosas que no le agradan a Dios a veces, ¿no es cierto? Recordar que si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme mi pecado y limpiarme de toda maldad. E ir a Él en cuanto sé que hago algo malo, ir a Él en cuanto sé que hago algo que no está mostrando una manera digna de andar en Él, ir a Él y pedir perdón, postrarme delante de Él y decir: Señor, perdóname otra vez, límpiame otra vez, lávame otra vez, ayúdame otra vez. Él no se va a negar. Él dijo que estaría con nosotros hasta el final del tiempo. Hasta el final del tiempo, cada vez que caigamos, podemos levantarnos por su poder y fuerza. Amén. Ahora, ¿qué se parece a esta manera digna de andar? ¿Cómo sabemos que estamos andando en ella? ¿Qué características se deben mostrar en nuestra vida para saber que estamos andando en ella? Noten el versículo 2. Vamos a andar con humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Ahí va haciendo la lista de lo que debe verse en nuestra vida, de lo que debe verse en nosotros, si en realidad estamos andando de una forma digna. Humildad.
¿Qué es humildad? Humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con ese conocimiento. En otras palabras, yo conozco mis debilidades, conozco mis limitaciones, sé que no soy perfecto, por lo tanto no tengo un concepto más alto de mí del que debo tener. Y no ando apuntando para todos lados, señalando las debilidades de todos los demás, porque yo tengo mis propias debilidades. Como dice mi mamá, todos tenemos cola que nos pisen. Todos tenemos debilidades. Entonces debemos ser humildes en nuestra manera de lidiar los unos con los otros. Debemos de ser humildes en la manera que nos tratamos los unos a los otros. Nunca creyéndonos más que los demás, ni por lo que pudiéramos tener, porque sabemos que todo lo que tenemos no lo hemos logrado por nosotros mismos, nos fue dado por Dios. Ni por nuestra madurez espiritual, porque todos empezamos como bebés espirituales, hicimos nuestros pininos y nos dimos nuestros golpes y hemos a través de andar con el Señor y de confiar en su Espíritu llegado a un nivel espiritual en el cual empezamos a conocer las verdades de Dios a través de su palabra, dados por el Espíritu Santo, y nuestra vida está siendo transformada, pero no teniendo un concepto más alto de nosotros mismos del que debemos tener. En Romanos 12, en el versículo 3, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Debemos de ser humildes. Una definición de una persona humilde es aquella que pone a Cristo primero por sobre todas las cosas, después a los demás y después a sí mismo, en ese orden. Entonces, ¿andamos de una manera digna de la vocación con que fuimos llamados? ¿Estamos nosotros honrando a aquel que nos invitó y del cual hemos dicho que aceptamos la invitación, andando de la forma en la que debemos? Y no es para condenación, es para introspección. Es para que nos examinemos. Pablo nos dice que debemos examinarnos para ver si estamos en donde decimos que estamos y para si no estamos hacer correcciones. Entonces debemos tener esa humildad, pero tampoco no una humildad falsa, ¿verdad? Hay gente que tiene ese tipo de humildad falso, ¿verdad? Ay, hermano, que la alabanza, por ejemplo, ay, hermano, qué hermoso canta. Oh, no, hermano, no, soy un miserable como cantante, ni debería de estar ahí, no. El pastor Brian usa una ilustración, dice: es como si usted fuera un pintor y hace una obra que va a vender en un estudio y sabe que esa pintura le va a traer unos $100,000 de ganancia, ¿verdad? Por lo hermoso que está, y alguien dice: oye, es una obra de arte. Oh, no, es basura eso, por favor, no me digas que es una obra de arte. Es una humildad falsa, ¿no es cierto? Hay tal cosa como la humildad falsa. Oh, soy un miserable. Oh, nunca voy a salir de esta. Oh, siempre voy a estar. Esa no es humildad. Eso es alguien que quiere atención, ¿verdad? Es alguien que quiere, mírenme a mí, por favor. Yo soy el que estoy sufriendo, ¿ok? Yo soy el que tengo el problema más grande que todos ustedes. Ustedes no se imaginan la clase de problema que... Mírenme a mí, lloren por mí, oren por mí. Ténganme lástima. Porque si no, no están siendo buenos cristianos. No, esa es una humildad falsa. Tenemos que tener esa humildad que dice: hermano, gracias. ¿Sabe qué? Es por la gracia de Dios que puedo hacer eso. Es por la gracia de Dios que puedo tocar la batería. Es por la gracia de Dios que puedo tocar la guitarra. Es por la gracia de Dios que puedo cantar. Es por la gracia de Dios que puedo pintar como pinto. Es por la gracia de Dios que puedo servir en el ministerio para niños. Es por la gracia de Dios que puedo servir en el ministerio de la comida. Es por la gracia de Dios que puedo ser ujier. Es por la gracia de Dios que puedo manejar la computadora para que las transparencias salgan Es por la gracia de Dios. Y son dones que Dios nos ha dado a todos para que los usemos para su gloria. Entonces la humildad consiste en que, hermano, gracias. Es por la gracia de Dios que estoy haciendo lo que hago. Y por eso lo voy a seguir haciendo hasta el día que Él me llame a su presencia.
Porque si Él me ha llamado por su gracia, Él me va a dar también la gracia para poder seguir llevándolo a cabo. En Romanos 12, los versículos 4 al 10 nos sigue diciendo: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, dice el versículo 9. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Todos tenemos dones. Dios nos ha dado dones a todos. Todos y cada uno de ustedes que se llaman hijos de Dios, que han puesto su fe en Jesucristo, Dios les ha dado dones espirituales para servirle a Él y para servir a su pueblo. La pregunta es, ¿están usando esos dones para honrarle a Él? ¿Están andando en esos dones de una manera digna de la vocación con que fueron llamados? ¿Qué están haciendo con esos dones? ¿Sí? ¿Qué están haciendo con esos dones? Luego lo que sigue es mansedumbre. Ser manso, no bravo. Así de sencillo. Ser manso y no bravo. Habemos mucha gente brava, ¿verdad? Pero el Señor, la palabra nos llama a ser mansos. Ahora, yo sé, el mundo ve la mansedumbre como mensadumbre, ¿verdad? Eso es lo que el mundo hace. Nos portamos mansos con ellos y nos tratan como mensos. ¿Sí? Y cuando eso sucede, ¿qué es lo primero que pasa? Queremos comprobarles que no somos ningún menso, ¿verdad? Soy manso, no menso. Si es que ni creas que te vas a aprovechar de mí. ¿Sí? Pero eso no es ser manso. Ser manso es tener el poder para causar daño, para hacerle algo a alguien o algo, pero mantener ese poder bajo control. Yo creo que muchos padres de familia debemos aprender eso y escuchar eso, ¿verdad? Porque a veces queremos tratar a nuestros hijos no como no mansamente, no con mansedumbre, ¿verdad? Sino con el rigor de la ley. Y yo les pregunto a esos padres, y me pregunto yo mismo, ¿es así como Dios lidia con nosotros? Cuando fallamos, cuando desobedecemos. No es así. Es con mansedumbre. ¿Sí? Debe ser con mansedumbre. Tenemos el poder para hacerlo, pero no lo usamos por mantener un buen testimonio. Creen que me hicieron menso, pero no me hicieron menso. Pero lo voy a dejar así, porque quiero que vean reflejado en mí el amor de Cristo. Porque eso fue lo que hizo Cristo. ¿Ustedes creen que Cristo tenía poder para bajarse de la cruz? Claro que lo tenía. ¿Ustedes creen que Cristo tenía poder para llamar a legiones de ángeles que lo defendieran cuando lo iban a tomar preso? Él mismo le dijo a Pedro, guarda tu espada. Porque si yo quisiera podía clamar a mi Padre y mandaría legiones de ángeles que me libraran. Pero para esto he venido. Tenía el poder, pero decidió comportarse con mansedumbre. Entonces, si vamos a andar de una manera digna, vamos a andar con mansedumbre. Vamos a llamar las cosas como son, como dice mi mamá de nuevo, al pan, pan y al vino, vino, pero con mansedumbre. Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 11, los versículos 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si somos de Cristo, esa misma característica de Cristo va a existir en nosotros. Y sí, es trabajoso, sí, es difícil, sí, a veces nos sentimos cargados.
y cansados de tener que ser el que se humilla y tener que ser el que se porte con mansedumbre todo el tiempo. Pero el Señor Jesucristo nos dice, vengan y aprendan de mí. Pónganse mi yugo sobre ustedes, porque es fácil. Y cuando se pongan ese yugo, cuando vengan y descansen en mí, entonces van a encontrar descanso para vuestras almas. Porque ya no va a haber nada que probar. Cuando yo no tengo nada que probarle a nadie, no tengo ningún problema. Es cuando quiero probarle a alguien lo que valgo, que tengo problemas. Es cuando quiero probarle a alguien lo fuerte que soy, que tengo problemas. Especialmente si él o ella es más fuerte que yo. Porque luego no solamente me doy cuenta que no soy tan fuerte como pensaba, sino que ahora me siento avergonzado por no ser tan fuerte como pensaba. Y ahora de alguna manera tengo que defender mi orgullo, ¿no es cierto? De alguna manera tengo que defender mi nombre. De alguna manera tengo que defender quién yo soy. ¿Que no sabes quién soy? Cuídate porque te estás poniendo a patadas con Sansón, ¿verdad? Y resulta que se estaba poniendo a patadas con Sansón, no con Sansón, ¿verdad? Luego, ¿qué más? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora, cuando habla aquí de soportándonos, no quiere decir, ya no los soporto, pero tengo que porque Dios me dice que lo haga. No, esa no es la clase de soportar de la que habla aquí. La clase de soportar de la que habla aquí quiere decir sosteniéndonos los unos a los otros, apoyándonos los unos a los otros, ayudando a nuestros hermanos a llevar sus cargas cuando sea necesario. Eso es lo que quiere decir aquí al decir soportar. Sí, no de ya no te soporto, quisiera mejor que te desaparecieras de mi vista, sino que te voy a soportar, te voy a apoyar, voy a orar contigo, voy a orar por ti, me voy a alegrar cuando estés alegre y llorar cuando llores. Te voy a ayudar con tus cargas cuando vea que no las puedes llevar más. Pablo dice a los Gálatas en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, si queremos andar conforme a la ley de Cristo, debemos ayudarnos los unos a los otros con nuestras cargas. Debemos estar dispuestos a hacerlo. En Filipenses 2, versículos 1 al 8, Pablo escribe, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Colosenses 3, versículos 12 al 15, Pablo de nuevo escribe, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Y note aquí, vamos a detenernos aquí, si alguno tuviere queja contra otro, ¿sabe qué está diciendo Pablo aquí? Que va a haber veces dentro de la iglesia en que vamos a tener quejas uno contra otro. Y cuando alguien de nosotros tiene queja contra otro, no está diciendo que eso sea pecado, no está diciendo que eso nunca va a suceder, pero cuando eso suceda debemos de perdonarnos los unos a los otros, cuando esas quejas vengan. ¿Y cómo debemos perdonarnos? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Qué tal si hoy nos detenemos y simplemente somos agradecidos con Dios por todo lo que Él nos ha dado? Luego dice en el versículo 3 de Efesios 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hace algunas semanas hablamos de la importancia de la unidad. Si quieren escuchar y ver el mensaje de ese domingo, lo pueden encontrar en YouTube. Y así es que lo único que vamos a decir aquí es solícitos, que quiere decir prontos para hacer algo, diligentes en, cuidadosos de guardar esa unidad. Y tenemos que de nuevo pensar lo que voy a decir, lo que voy a hacer. ¿Va a fomentar la unidad
o sembrar división y discordia entre los hermanos? ¿Qué es lo que va a causar lo que voy a decir? ¿Qué es lo que va a causar lo que voy a hacer? Y debemos prestar atención a esto, porque noten lo que dice Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal. Versículo 19, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces, cuando sembramos discordia entre los hermanos, cuando tratamos de traer división entre los hermanos de una manera o de otra, el Señor nos está diciendo aquí que es parte de esa lista que abomina su alma. Entonces, cuando andamos, ¿supiste lo de la hermana? ¿Supiste lo del hermano? ¿La miraste? ¿Lo miraste? ¿Te fijas cómo es? ¿Te fijas cómo hace? ¿Te fijas cómo habla? ¿Te fijas cómo dice? Es sembrar discordia, división. ¿Qué nos dice Mateo 18 acerca de si el hermano ha pecado con nosotros? Ve tú y habla con él, tú y él nada más. ¿Sí? Y dile su falta. Y si te hace caso, has ganado un hermano. Romanos 16, 17 al 20, Pablo una vez más usando la palabra ruego dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Alguien viene a decirte: hey, ¿ya supiste lo de la hermana fulana de tal? Hey, ¿ya fuiste, se lo dijiste a ella? No, entonces no me digas nada si no está ella aquí presente. Apártense de ellos. No lo escuchen. Pero ¿qué hace nuestra naturaleza? A ver, dime. A lo mejor podemos orar por ella, ¿verdad? Porque tales personas, sigue diciendo en el versículo 18, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Esta unidad ha sido establecida por Dios y es de un gran beneficio para nosotros, y debemos de buscar siempre guardar esa unidad, porque Dios nos la demuestra. Dios nos muestra esa unidad. Miren los siguientes 3 versículos en Efesios 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué quiere decir? Una sola iglesia, que es en Cristo Jesús. Aquella iglesia que predica el evangelio tal y como el Señor vino a predicarlo. Un espíritu. No hay diferentes espíritus, ni ciertas iglesias tienen un espíritu diferente a la otra. El Espíritu Santo de Dios es el mismo, no cambia. ¿Sí? No es un espíritu diferente el que está en aquella iglesia que está haciendo lo que está haciendo, ni un espíritu diferente el que está en aquella, ni un espíritu diferente el que está en esta. Es el mismo espíritu. Si hay hombres que están usando los dones del espíritu para tergiversar los dones espirituales y para usarlos de una manera no debida, no es el espíritu, es el espíritu de ellos. Como fuisteis también llamados, una misma esperanza en vuestra vocación, en esa invitación. ¿Cuál es la esperanza? De estar con el Señor Jesucristo en el cielo para toda la eternidad. No hay diferentes esperanzas para diferentes creyentes. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Uno solo. Y a Él sea toda la gloria y toda la honra aquí en la tierra y en los cielos por siempre. Amén. El Señor Jesucristo, cuando oró al Padre por sus discípulos, dijo en Juan 17, comenzando con el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esa es la unidad que debemos buscar mantener en este lugar. Esa es la unidad que debemos buscar mantener en la iglesia. La unidad que es en Cristo Jesús, para que el mundo sepa que lo que predicamos y lo que vivimos es verdad. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, una vez más, por tu amor y tu misericordia. Y te pedimos, Señor, que estas palabras que hemos escuchado hoy sean grabadas en nuestro corazón y podamos guardarlas en él para que podamos, Señor, andar de una manera digna de esa vocación con la que nos has llamado. Y para aquellos que están con nosotros hoy, si hay quienes no han recibido al Señor todavía, ¿saben qué? Lo único que tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón y acercarse a Él, pedirle que venga y more en sus corazones y que por el poder de su Espíritu les dé la habilidad para vivir para Él de aquí en adelante, y Él lo hará. Si hay quienes entre nosotros son cristianos, pero no han andado en esa manera digna de la vocación con la que fueron llamados, saben que hoy pueden ponerse a bien con Dios, hoy pueden ponerse en paz con Dios. Lo único que tienen que hacer es: Señor, perdóname por no andar en esa manera digna, y de aquí en adelante ayúdame, Señor, por el poder de tu Espíritu a hacerlo. Y Él los va a oír, Él va a ver su corazón y Él les va a dar el poder para hacerlo. Padre, te encomiendo en tus manos, Señor, a estas personas. Y te pido, Dios, que cada uno de ellos escudriñe su corazón y, Padre Santo, en la privacidad de su propio corazón, que clame a ti. Que clame a ti. Si es necesario pedir perdón, que lo haga. Si es necesario rededicar su vida a ti, que lo haga. Hoy estás dando la oportunidad para que todos nos demos cuenta de lo que es andar de una manera digna, y la oportunidad para una vez más recibir tu poder para hacerlo. Señor, te pido que todos podamos salir de aquí convencidos de que lo hemos hecho. Bendecimos tu nombre y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen amén. Vamos a ponernos de pie y vamos